El presidente de Ucrania mostró por primera vez. Hablamos del búnker en la calle Bankova. De nuevo, este refugio estratégico es clave en los acontecimientos actuales, funcionando como el centro donde se toman las decisiones más críticas para el destino de la nación. Arde. Drones atacaron nuevamente una estación de bombeo de petróleo en Tartaristán. El karma en acción. Parte de Belgorod se quedó sin gas. Impactaron objetivos rusos. Ucrania destruyó una división Bastión en Crimea. Y además, en las Fuerzas Armadas de Ucrania, menos ceros para los ocupantes, Buk, Uragan y Pantsir. La educación en el ejército de Putin. Los comandantes rusos enseñan a amenazar a sus subordinados. ¿Qué pasa? ¿No sabes dar órdenes? ¿No sabes disparar a las piernas? Atentado terrorista en la capital de Putin. En el centro de Moscú explotó un coche de policía. El atacante murió, un oficial murió en el lugar, 2 más están en cuidados intensivos. Ahora más sobre esto y más. Hola, hoy estás en el canal ucraniano de YouTube, en el estudio, contigo está Volodymyr Rabchun. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video. Para ustedes es fácil y sencillo, para nosotros es agradable, a los algoritmos de YouTube les gusta y ayuda a promocionar el contenido. Gracias. Y pasamos a nuestros temas. Hace exactamente 4 años, Rusia comenzó la invasión a gran escala de Ucrania. Durante todo este tiempo, los ocupantes han intentado tomar Kiev en 3 días. Entre los logros de Putin están 1.200.000 rusos muertos y heridos. 2 o 3 semanas y todo debía haber terminado. Como resultado, hoy, 24 de febrero de 2026, exactamente 4 años desde el inicio de la invasión a gran escala de las tropas de ocupación del Kremlin en Ucrania. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Esta guerra se ha convertido en la más sangrienta y destructiva en la historia de Rusia y Ucrania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 4 años, la Federación Rusa ha perdido a más personas que en todas las guerras y conflictos durante la existencia del país agresor, sumados. Y con cada año, el número de rusos muertos y mutilados en Ucrania solo aumenta, mientras que los territorios capturados por el Kremlin son insignificantes en comparación con las pérdidas humanas. A pesar de que en 2025 lograron movilizar y reclutar para el servicio militar a 406.000 personas, sus pérdidas totales, incluyendo muertos y heridos, ascendieron a cerca de 418.000 soldados. El año 2025 fue el primero en toda la guerra en que las pérdidas del ejército ruso superaron el número de nuevos reclutas. Las pérdidas aumentan mientras que la cantidad de territorio capturado solo disminuye. Durante el último año, el Kremlin ha capturado menos de el 1% de la superficie de Ucrania y solo en menos de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han recuperado más de 300 kilómetros cuadrados. Para los rusos las cosas no son tan sencillas. Las tropas invasoras se están enfrentando actualmente a una resistencia sumamente feroz y persistente por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las cuales incluso tienen la capacidad real de emprender maniobras ofensivas de gran envergadura en respuesta a los ataques. En febrero de 2022, Rusia logró causar graves daños a la infraestructura energética de Ucrania. Este invierno ha sido el más frío y oscuro para los ucranianos, pero no los ha destrozado. A su vez, Ucrania también lanzó ataques masivos contra instalaciones energéticas rusas. Desde Belgorod hasta Smolensk, los rusos también experimentaron lo que es un apagón. ¡Wow! Nos están bombardeando, ¿verdad?
¿Estamos siendo bombardeados? No sé. Solo el año pasado, al menos 25 de las 38 mayores instalaciones energéticas de Rusia resultaron dañadas por drones ucranianos. Además, el frío invierno demostró que el sector de la vivienda y los servicios públicos de Rusia está en un estado terrible. Y todo el dinero va solo a la guerra y no a las reparaciones. Monstruosa subinversión en vivienda y servicios comunales. Tenemos una monstruosa falta de inversión en todas las estructuras energéticas. Es decir, de vez en cuando ocurren accidentes en algunas localidades, es en ese momento cuando de repente se descubre que existe, por ejemplo, una central térmica que no ha sido reparada desde la época soviética o algo similar. Para reparar el sector de vivienda y servicios comunales en la infraestructura rusa, se necesitarían invertir alrededor de 10 billones de rublos. Esto es exactamente lo que gastó el Kremlin en financiar la guerra en Ucrania en 2025. Los rusos también empezaron a sentir que eran ellos los que pagaban la guerra en Ucrania, a medida que los precios en Rusia empezaron a subir monstruosamente. Bueno amigos, comencemos el nuevo 2026. ¿Por dónde empezamos? Así es con... Entonces mi marido fue a la tienda. ¿Cuánto crees? Así fue como salió todo. 3,000. Tres cortadoras de césped. Tú. ¿Lo has visto en absoluto? ¿Hay 5 en la región? En estos casos incluso el chocolate se esconde, ya que los precios se han disparado hasta los 139 rublos, lo que obliga a la gente a robar. A finales de septiembre del año pasado, el ministro de Finanzas ruso, Siluanov, explicó el aumento del IVA del 20 al 22% como una lucha contra la inflación. Bueno, y después de la introducción del nuevo IVA, declaró directamente: todos los rusos deben pagar por la guerra en Ucrania. Necesitamos gastos adicionales en defensa y seguridad. Hoy en día esto es lo principal. La tarea principal de nuestro país. Y para poder proporcionar los recursos necesarios, sí, también cambiamos el impuesto al valor agregado. Se necesitarán al menos 2 o 3 años para recuperar los años perdidos que simplemente se extrajeron del sector civil. Todos los recursos. Una vez más, tanques. La gente no compra misiles, la gente no compra. Y es precisamente esto lo que se produce. Naturalmente los precios suben para lo que no se produce. Sanciones internacionales y la prohibición de venta de hidrocarburos, ataques a la industria de refinación de petróleo, déficit presupuestario, aumento de precios, pérdidas colosales de la población masculina, así como el crecimiento del bandolerismo por parte de los llamados héroes que regresan de la SVO. Esta no es ni de lejos la lista completa de problemas que Rusia ha recibido al atacar a Ucrania. En respuesta, desde 2014, Rusia ha ocupado menos del 20% del territorio de Ucrania, convirtiéndose en un paria mundial. A nuestra transmisión se une el experto militar Iván Stupak. Iván, me alegra saludarte. Hola, gracias por la invitación. Gracias por aceptar participar. Iván, me gustaría escuchar su opinión sobre lo que significa para el Kremlin, en esencia, ese intento de tomar Kiev en 3 días, que ya lleva 4 años en curso. ¿Qué es lo que no querían? Ellos pensaban que sería rápido. Sin exagerar, contaban con que sería rápido, y para que su audiencia no dude de cuál era el cálculo de la Federación Rusa, se puede dar un ejemplo, y que su audiencia lo busque por sí misma en Google, para que nuestras palabras no sean infundadas. Utilizaron a la Guardia Nacional Rusa. Es decir, detrás de las avanzadas tropas rusas iba una máquina policial, una maquinaria estatal. ¿Cuál era la tarea entonces? Rápido, por la vía militar. Destruir, capturar y de inmediato comenzar las actividades de ocupación. Colocar la bandera, establecer su propia administración, instalar un gobierno títere y gobernar Ucrania por la fuerza. Y estas columnas de la Guardia Nacional Rusa fueron aniquiladas. En la región de Kharkov se podía ver mucho de esto. Hay varios videos sobre la columna. Fueron aniquilados, destruidos por fuego de artillería, y dentro de allí se encontraba escudos, porras de goma, rodilleras, todos los atributos estándar de la maquinaria policial rusa. Por eso querían una guerra rápida, querían una ocupación rápida, pero obtuvieron una guerra larga. En realidad, aquí no hay ni rastro de ocupación ni de control sobre Ucrania, pero realmente la Federación Rusa se ha convertido en un país paria, desafortunadamente no completamente. Todavía tiene algunos aliados que la siguen ayudando, que le compran recursos. Permítanme recordarle esto a su audiencia. Aquí hay estadísticas del mes de enero, mes a mes, cada día.
La Federación Rusa vende sus recursos energéticos en el mes de enero por 460 millones de euros, es decir, cada santo día hasta 460 millones. Es una suma grande, aunque antes, por ejemplo, en octubre de 2025, las cifras eran de hasta 560 millones. Es decir, realmente vemos una caída. Todo esto sin un anuncio oficial de movilización general en Rusia. Entonces, ¿eso es todo? ¿Ahora Putin la anunciará seguramente? ¿O cómo? Por fin esto. Sucederá en el... ¿Quinto año de la guerra? Es una pregunta interesante. El tema de la movilización total ha estado flotando en el aire desde los años 2000. En 2024, cuando se celebraron otras elecciones en la Federación Rusa, y una vez más volvieron a nombrar a Putin en su cargo. Y en ese momento había temores, principalmente entre los ciudadanos rusos, de que ya está, ahora nada detiene a Putin, ahora sí vamos a anunciar la movilización, pero de alguna manera se detuvo durante 2 años, como que no lo anuncia. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo anuncia entonces? Nada te detiene ya. Todavía estás ahí. ¿Cuánto? Pues por 5 o 6 años más. Aferrarse a este cargo, la respuesta probablemente se encuentra en la economía. La economía de la Federación Rusa, una vez más, sin exagerar, realmente está al borde del colapso, pero lamentablemente todavía tiene un margen de resistencia. Y los economistas rusos, los que están en Moscú, en Rusia, no en Bruselas, Washington o en algún otro lugar, no sé, en Chisinau, a quienes se les podría acusar de parcialidad, ¿no? De tener prejuicios, pues en el corazón de la Federación Rusa, los economistas están dando la voz de alarma y gritan que no se puede llevar a cabo una movilización. De lo contrario, esto llevará al colapso de la economía rusa. Ya hay una enorme cantidad de sectores donde simplemente no hay suficiente gente, donde se están cerrando empresas, y no solo pequeñas, sino grandes empresas, centros comerciales, tiendas. Y no hablo de cafeterías o restaurantes, esos son detalles menores. Hay ejemplos donde incluso empresas en el sector de la construcción están reduciendo gradualmente su actividad, disminuyendo su territorio, intentando de alguna manera sobrevivir. Mantenerse a flote en esta tormenta económica significa que la economía está mal. Si se llevan a la gente de ahí, entonces, ¿y quién va a pagar los impuestos? Es decir, toda la maquinaria militar rusa se sostiene con el dinero que se recauda del sector civil. O sea, es cierto lo que dijo su experto al principio. Los tanques no mueven la economía, es decir, se crean con el dinero que se recauda de los sectores civiles de actividad. Producción, procesamiento, exportación de algo, y luego, por supuesto, mientras se fabrica el tanque, este va al frente y en 2 meses es destruido. 4,5 millones de dólares simplemente tirados a la basura, igual que con todo el resto del equipo militar. No generan valor añadido, su tarea es ser producidos, ir al frente y allí morir, no de manera heroica ni bonita, sino de forma muy primitiva. Así es como desaparece esta maquinaria, por eso realmente hay un problema con los indicadores económicos. En caso de una movilización total, la Federación Rusa tiene todas las posibilidades de perder muy rápidamente el frente económico y esta guerra terminará. Por eso lo más probable es que esta sea la razón principal por la que aún no se ha anunciado. Entonces, ¿cuál cree usted que es el plan mínimo del Kremlin para el quinto año de la guerra o para el futuro previsible? No te apresures. Ganar tiempo, alargar el tiempo. Permítanme explicar por qué. Desde el punto de vista del Kremlin, la única opción en la que Vladimir Putin puede salir del Kremlin, irse en absoluto, es con los pies por delante en un carro fúnebre. No tiene absolutamente ninguna otra opción, literalmente ninguna. Al mismo tiempo, lamentablemente, del lado de la Federación Rusa está el tiempo, en forma de la democracia europea. ¿Por qué? Porque todos los países de Europa Occidental, tarde o temprano, celebran elecciones, algunas más limpias, otras menos. Pero elecciones tan deshonestas como en Rusia, realmente no existen en ningún otro lugar. Y tarde o temprano llega al poder una coalición, un gobierno, un presidente o un primer ministro que teóricamente puede tener una postura anti-ucraniana. Y de esa manera volverse más prorruso, o por el contrario, ser más prorruso y más antiucraniano. Aquí tienes, por ejemplo, los 3 últimos casos. En Moldavia, el año pasado, apenas lograron mantenerse en la dirección proeuropea, porque las elecciones parlamentarias fueron realmente decisivas, y la Federación Rusa intentó inclinar a Moldavia hacia su lado. No lo lograron. Rumanía. 2 candidatos prorrusos, gracias a la vigilancia digamos, del pueblo rumano y del sistema de seguridad, fueron expulsados al basurero.
de la historia se mantuvieron en la dirección proeuropea. Alemania. Simplemente una alternativa odiosa para Alemania que es lo más antiucraniano posible, lo más prorruso posible. No entró, no obtuvo la mayoría en el Bundestag y, en consecuencia, no pudieron elegir a su propio canciller. Tuvimos suerte. El próximo año debemos entender que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejará su cargo y habrá nuevas elecciones presidenciales en Francia. Está claro que la Federación Rusa invertirá sumas enormes de dinero para que su candidato llegue al poder. Vamos a profundizar más. Año 26 de abril, Hungría. Víctor Orbán ha ocupado su puesto durante más de 20 años. De hecho, la Federación Rusa le está destinando recursos increíbles para ayudarlo a permanecer en el cargo. Y entonces, se calcula que una parte se volverá más antiucraniana, mientras que el número de fuerzas prorrusas aumentará ligeramente. Y así, lo más probable es que, una vez más, el Kremlin espera algo así, como esperar el clima del mar. En ese caso, ¿para qué sirven las filtraciones de las que ahora somos testigos? La primera filtración es supuestamente que Reino Unido y Francia planean transferir armas nucleares a Ucrania, que inmediatamente fue retomado por Dmitry Alkogolevich Medvedev, quien escribió que si lo hacen, Rusia finalmente utilizará todos los medios y métodos posibles. En segundo lugar, está todo lo relacionado con los países que ayudan a Ucrania, incluyendo, por ejemplo, las amenazas directas que fueron pronunciadas por María Zaharova, la llamada portavoz del llamado Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, dirigidas a Seúl, donde, simplemente dijeron que Rusia responderá si Seúl, Dios no lo quiera, se une a la ayuda militar a Ucrania, y así sucesivamente, y así sucesivamente. En realidad, hay muchos más ejemplos como estos, y todos ellos indican que Rusia planea expandir su agresión. De ninguna manera pretende quedarse en la misma línea en la que se encuentra ahora, y desde luego no reducirla. Voy a intentar explicar. Sobre Seúl. Seúl anunció que proporcionará a Ucrania ayuda no militar, es decir, principalmente ayuda humanitaria, es decir, no equipamiento militar. El equipamiento militar no irá a Ucrania, pero nos ayudarán. Para la Federación Rusa, esto realmente, sin exagerar, es importante. Una histeria que llevó a que en la embajada de la Federación Rusa en Seúl colgaran un cartel en coreano que decía «La victoria será nuestra», es decir, una provocación. Y el objetivo es que no se sumen nuevos aliados al grupo de países que ayudan a Ucrania. Incluso si no se trata de ayuda militar, para la Federación Rusa esto es inaceptable. El objetivo es que Ucrania se agote material y físicamente. Por otros parámetros, por lo tanto, la aparición de otro aliado hipotético no favorece en absoluto a la Federación Rusa. Por eso estas amenazas directas funcionan. Ahora mismo provienen de la Federación Rusa. Esto es algo que debemos entender. En segundo lugar, sobre las armas nucleares. Los primeros en hacer una declaración tan absurda, aunque no es la primera vez en general, fue el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Sinceramente son unos cuentacuentos de primera. Yo los llamo ¡ay esos cuentos, ay esos cuentacuentos! Este señor Narishkin le encanta, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, le gustan mucho esas cosas rimbombantes y en el Kremlin lo quieren mucho. Historias tan bonitas al estilo de Kai y Gerda. Él trae algo así 2 veces al mes de manera constante. Puedes entrar al sitio web del Servicio de Inteligencia Exterior, buscar en Google, ver lo que escriben ahí. De verdad, unas barbaridades tremendas. Algo como que Ucrania está preparando algún tipo de catástrofe ecológica en el Mar Negro. No se cumplió. La Unión Europea está preparando alguna operación especial para destituir a Víctor Orbán de su cargo, no se cumplió. Algunos agentes británicos que están preparando algo en algún lugar. En fin, en los últimos 6 meses, todas las tonterías que han escrito, nada se ha confirmado. Y hoy han salido con una declaración diciendo que supuestamente Gran Bretaña y Francia entregarán a Ucrania algunos componentes para la fabricación de una bomba nuclear. Y allí lo llamaron así, bomba sucia. Eso es todo. Dmitry Alkogolevich, realmente el principal alcohólico de Moscú, lo recogió y empezó a gritar que responderíamos con un golpe. Una vez más, Ucrania nunca ha recibido, no recibe y por lo que parece no recibirá ni un solo gramo, miligramo, mililitro de componentes para la fabricación de una bomba nuclear, ni de un solo país, porque todos los países de Europa Occidental cumplen con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Eso es definitivo. Segundo, bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? Muchos se confunden. No es Hiroshima ni Nagasaki.
No es una película de Hollywood donde hay una explosión, una liberación enorme de energía térmica, luz, destrucción, todo volando en diferentes direcciones. No se trata de eso. Bomba nuclear sucia, muy primitivamente, en un lenguaje tosco, condicionalmente. Un frasco de 3 litros con algunos componentes nucleares, que sean solo 3 litros. Está envuelto con cinta y bloques de TNT. Todo, aproximadamente. Parece muy primitivo. Entonces, el cálculo se reduce a qué tipo de explosión, cuánta fuerza explosiva es suficiente para que estos componentes radiactivos se deshagan exactamente la distancia que permite el equivalente de TNT. 200 metros, 300 metros al lado, todo. Y todo lo que está dentro del radio se infecta. No se habla de destruir la infraestructura, simplemente se arrasa todo. No. En cierto punto la zona se vuelve simplemente inaccesible para la habitación porque allí hay radiación ionizante, todo. Eso es lo que se llama una bomba nuclear sucia. Pero ¿para qué la necesita Ucrania? En absoluto, no la necesita. Y tampoco es una opción lanzarla sobre el Kremlin. Lo entendemos perfectamente. Sí, claro. Bien, entonces, ¿cuál es el plan mínimo y el plan máximo para Ucrania? ¿Cómo planea Ucrania hacer frente a la agresión rusa? Nuestro plan es resistir más tiempo, aguantar un poco más de lo que pueda la Federación Rusa. La guerra realmente se ha convertido en una guerra de desgaste, sin exagerar. ¿En qué confiamos? Confiamos en que la Federación Rusa no podrá restablecer sus comunicaciones, que las unidades de la Federación Rusa estarán descoordinadas. Ahora hablo de Starlink, no encontrarán alternativas. Al menos podremos minimizar en cierta medida el avance del ejército ruso mediante el uso de medios de comunicación avanzados y reducir los ataques a nuestros objetivos por parte de diversos drones equipados con Starlink. Está claro que esto es solo una pequeña parte, pero aún así, confiamos en nuestro propio programa de misiles, que esperamos que pronto esté disponible. Sí está el PUSK, esos flamencos, de los que ya no quiero hablar, se ha dicho demasiado. Queremos alcanzar la cifra de 300 misiles al mes. ¿Los necesitamos? Esto es para igualar la paridad con la Federación Rusa y superarla en un 20% en el número de misiles lanzados, más que la Federación Rusa. Esto debería al menos aliviar un poco las dificultades que existen en el frente. Y tercero, lo más importante, nos guste o no, pero nuevamente, al igual que todos los países del mundo civilizado, dependemos de las elecciones en los Estados Unidos de América. Las elecciones intermedias para la Cámara de Representantes y el Senado, confiamos en que finalmente llegarán fuerzas más sensatas que podrán votar por un mayor paquete de ayuda para Ucrania y que podremos recibir más armamento, exclusivamente para detener a la Federación Rusa. Pero ese no es nuestro objetivo. Recuperar Crimea, Donetsk, Lugansk, entendemos que sencillamente no tenemos fuerzas para ello. Por lo tanto, la tarea es detener el avance de la Federación Rusa, obligar a la Federación Rusa a sentarse a la mesa de negociaciones, pero no con demandas tan maximalistas, sino con las realidades actuales sobre el terreno. ¿Y estamos realmente dispuestos a firmar un tratado de paz, una tregua o cualquier cosa con la Federación Rusa? De acuerdo. No es tanto un pronóstico, sino más bien un intento de evaluar la situación, de escuchar tu opinión, entre otras cosas. Dentro de un año, el 24 de febrero de 2027, ¿seguiremos discutiendo con usted la guerra actual? ¿O la situación podría cambiar de manera radical? Ser un adivino en general es una tarea ingrata para la historia. Siempre es una posición que termina siendo criticada. Intentemos ahora desde nuestra posición actual. 24 de febrero de 2026, 18:23. La probabilidad de que nos volvamos a encontrar en la próxima emisión y volvamos a hablar sobre el 5º aniversario de la guerra, en mi opinión, es probablemente del 60%. Pero quiero ser optimista. En ese 40% incluyo la probabilidad de que este año termine, pero de nuevo hay demasiados factores, demasiada arrogancia en los gobernantes del Kremlin que exigen solo llegar hasta la victoria final. Y todo esto prolonga la guerra por un periodo indefinido, más allá en profundidad. Iván, muchas gracias. Gracias por tu valoración. Gracias por... Bueno, en realidad esto no es una predicción, así es. Y partiendo de la información existente, se puede intentar evaluar las posibles variantes del desarrollo de los acontecimientos. En cualquier caso, antes del 24 de febrero de 2027, nos encontraremos más de una vez en el aire y discutiremos diferentes temas. Muchas gracias. Iván Stupak, experto militar, se unió a nuestra transmisión.